Bueno, mis amados hermanos, damos inicio formal entonces a la segunda clase, que es la que corresponde al día de hoy. Vamos a continuar en clase. Tenemos media hora más de clase, ¿sí? ¿Les parece? O 40 minutos de clase, como quieran. Bueno, 35 minutos, ya. No es negociable. Ok. Entonces, comenzamos la segunda clase con el mismo tema. Ahora sí, vamos a ver lo que es la santificación y atentos porque de aquí viene lo del trabajo. Decíamos anteriormente entonces que la santificación es un tema importante para nuestras almas y lo decíamos claramente, porque sin santidad nadie verá al Señor y si no vemos al Señor entonces el Señor no viene a nuestro encuentro y no podemos ser salvos si no tenemos santidad. Van a agarrar de la mano. Entonces, hay tres cosas, según la Biblia, son absolutamente necesarias para la salvación de cada hombre y de mujer. Estas tres cosas son justificación, regeneración y santificación. Las tres van agarraditas de la mano. Y las tres se encuentran en cada uno de nosotros, los creyentes, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que hemos nacido de nuevo, hemos sido justificados, hemos sido regenerados y por ende somos santificados. Al que le falte uno de estos tres elementos no es un verdadero cristiano a los ojos de Dios. Ojo, no a los ojos del hombre, a los ojos de Dios. Y si muere en esa condición, es decir, en esa condición de no conocer o de faltarle unos tres requisitos, nosotros no lo vamos a encontrar ni en el cielo, ni será glorificado en el día final. Porque al romperse, voy a hablarlo de esta forma, al romperse esta cadena, romperíamos entonces o dejaríamos de ser cristianos. Veamos. Tú lo acabas de decir. Primero nos justificamos, es decir, la justicia de Dios. Ojo, veamos esto. Voy a hablar del tema de la justificación, pero corto. La regeneración corto, porque estamos en el tema de la santificación, pero quiero hacerlo corto en el sentido para poder enlazarlo. ¿Qué es la justificación? Que Dios nos hace justos ante Él. El Hijo, por medio de la fe en Cristo Jesús, el Hijo viene a nuestro encuentro y la justicia de Dios se aplica en su Hijo, en Cristo Jesús, y esa justicia nos cubre a nosotros. Exacto. En términos jurídicos, doctor Giovanni, nosotros éramos reos condenados a muerte. Condenados a muerte. No había nada, absolutamente nada que pudiéramos hacer para ser salvos. Y ya estábamos delante del tribunal y venía la justicia de Dios y el veredicto era que éramos culpables, porque esa es la verdad, ese es el veredicto, somos culpables, reos de muerte. La ira de Dios estaba destinada para nosotros. Pero viene el Señor a nuestro encuentro y nos justifica. Es decir, toda la ira de Dios, toda su justicia es descargada sobre su Hijo. Y Él nos adopta y nos arropa con su justicia. Entonces, cuando Dios mira para nosotros, ya nos ve justificados porque Cristo pagó por nosotros. Ya no nos ve un reo de muerte, sino que nos ve justificados. No nuestro ropaje, sino el ropaje de Cristo en nosotros. Es como si Cristo nos cubriera gráficamente. ¿Ok? Somos justificados. Somos regenerados porque hay un cambio en ese instante. Comenzamos a ser regenerados, es decir, comenzamos a ser cambiados. Nuestro corazón es quitado, corazón de piedra, y comienza Dios a moldear nuestro corazón conforme a su voluntad. Estoy hablando aquí aceleradamente, eso tiene su cuestión. Entonces somos regenerados. Pero esa regeneración no termina, cuando termina, por decirlo de esa forma, comienza otro proceso que se llama santificación. Es decir, ya entonces comenzamos un proceso en el cual vamos a ser santos y apartados para Dios. Y ahí es cuando vamos a comenzar a vivir una vida consagrada al Señor. Entonces, ¿cuál es el trabajo que ustedes me van a hacer? Mis amados hermanos, escúchenme. ¿Qué relación existe
entre la justificación, la regeneración y la santificación. Ese es el trabajo que cada uno de ustedes individualmente tienen que hacer y después que lo hagan, lo tienen que sustentar. ¿Oyeron? Vamos a hacerlo en la quinta clase, para darles tiempo. Sería el último viernes del mes de julio, porque la última clase viene siendo como el 4 de agosto. Entonces, el viernes 28. fue el 28, sería el día de la entrega del trabajo. Pero tenemos más o menos un 20. ¿Cuál es la relación que existe entre la justificación, la regeneración y la santificación? Perdón, mentira, porque esos son con los virtuales. Los virtuales terminan el 4. Nosotros diríamos el penúltimo. Hay que calcular ahí. Nosotros terminaríamos el último viernes, sería Nosotros tenemos hoy junio 31, julio 7, el otro, serían 2. Julio 14 sería la cuarta clase, la quinta clase el 21 y la sexta sería el 28. Entonces para los virtuales sí, el 28 lo sustentan. O sea, nosotros finalizamos clase el 28 de julio. Perfecto, entonces tienen hasta el 21 de julio para presentar el trabajo. Y ese mismo 21 de julio, máximo 10 minutos cada uno, hacemos la sustentación de ese trabajo. Sí, ojo, el trabajo es un ensayo y como ensayo tiene que tener una introducción, unos objetivos y el contenido. Mínimo, 7 hojas. Mínimo. Sí, 7 hojas. ¿Por qué? Porque me tienen que hacer introducción. La introducción media página. Bueno, vamos a ponérsela más fácil. Mínimo 5 hojas. Pienso que más que la cantidad de hojas de ese tipo que voy a obviamente un ensayo no va a ser una hoja. Digo yo, o sea. Precisamente ¿por qué? Porque es que hay ensayos que yo he leído, y disculpen que lo diga aquí, que me han presentado ensayos de 2 hojas. Listo, está bien, pero al leer el contenido, hacen esto. Se van por el borde, se van por el borde y nunca llegan al tema. Entonces, no tiene contenido, a lo que me refiero. Por eso, bueno, listo, vamos a hacer algo más fácil. Miren que yo soy flexible. Vamos a ser flexibles. Mínimo 4 hojas. Ya, listo, no bajo más. Exacto, como mínimo 4 hojas, pero que lleguen al punto. La relación que existe entre las 3. Exacto. Relación entre las 3 y cómo se aplica en la vida del creyente. Con aplicación. No es que van a decir, no, es que la justificación se relaciona con la redención por esto y con la santificación por esto y ya. Sí, pero ¿cómo llevamos eso a la vida del creyente? Eso es lo que quiero. No es que me van a poner, no, la justificación es esto y me habla de toda la doctrina de justificación. La regeneración es toda la doctrina y la santificación es todo esto. Ajá, ¿y cómo lo llevas a la vida del creyente? Eso es el trabajo. De eso se trata. ¿Cómo lo aplicamos en la vida del creyente? Por eso dije, es individual. Cada quien lo va a presentar. Si se quieren reunir en grupos de 2, verán, pero me lo presentan individualmente. Y el trabajo final va a ser un videoclip que después les voy a dar el tema, que tiene que ver con la santificación. Videoclip de 20 minutos. ¿Les parece muy poco tiempo? Bueno, un videoclip de 12 minutos, no le bajo más. No, 12. 12 minutos es más que suficiente. Se presentan, hacen una introducción del tema y entran en materia. 12 minutos. Yo creo que a algunos les va a faltar minutos. Estoy seguro que sí. Precisamente por eso es el videoclip. Por eso es el videoclip. Por eso quiero hacerlo en videoclip. Porque es fácil presentar un trabajo. Sí, ese me lo entregan en la última clase, por favor. El 4, exacto.
No, yo les voy a dar el tema en la próxima clase. Les voy a dar cuál es el tema. Yo les doy una lista de temas y ustedes me escogen el tema. 20 minutos, bueno, 12 minuticos, perdón, 12 minuticos de un videoclip. Vamos a cambiar, no los voy a poner a llegar aquí a hacer un examen. Quiero que me hagan un videoclip de 12 minutos. ¿Para qué van a hacer el examen? Háganme un videoclip. Porque en el videoclip voy a ¿qué se va a clasificar? Miren, ¿qué se va a calificar en el videoclip? El contenido del tema y la expresión. Claro. Ahora, si me quieren hacer un videoclip con una presentación en PowerPoint, pero me la tienes que narrar, me tienes que decir en la primera diapositiva, ustedes están en la libertad de hacerlo, porque es que voy a calificar cómo lo presentan. ¿Ok? ¿Qué programa puedo usar para yo grabar y Alcantasia. Puedo utilizar varios programas, después fuera de clase te digo. Algo así. Ese es el objetivo. Bueno, mis amados hermanos, continuamos entonces. Entonces decíamos que si esta cadena se rompe, entonces no hay cristianismo. Y esto nos lleva a nuestra siguiente diapositiva, el cual nos dice lo siguiente. La santificación es un tema muy apropiado para esta época porque últimamente han aparecido doctrinas extrañas, sobre todo respecto al tema de la santificación. Hemos escuchado locuras, o se escuchan locuras en diferentes lugares del mundo acerca del tema de la santificación. Es decir, algunas de esas doctrinas tienden a confundirla con la justificación, pero sabemos nosotros que la justificación es totalmente diferente a la santificación. Que la justificación sí nos lleva a la santificación, sí, pero no es lo mismo que la santificación. Y eso ha habido muchos debates en las redes sociales, en las diferentes iglesias, y precisamente a raíz de esos debates y de una mala interpretación de cada una de esas doctrinas, es que se ha tenido una idea errónea de lo que es la santificación. Por eso al principio de la clase anterior les preguntaba que cada uno viera un concepto acerca de lo que era la santificación. Pero me di cuenta que todos estamos centrados, o sea, todos tenemos claro lo que es la santificación. Ahora, algunas personas rebajan la doctrina de la santificación al grado de tenerla por algo pequeño o la descuidan. Y otros tienen temor de que estas obras o que las obras sean incluidas como justificación. Es decir, nadie puede ser salvo sin obras. Algunas iglesias practican este tipo de cosas, ¿cierto? Tienes que hacer cierto tipo de obras o tienes que ganarte los méritos de Cristo para ser salvo. En otras palabras, tienes que ganarte la salvación. ¿Cómo? Tienes que hacer este ritual, tienes que hacer otro, tienes que venir 25 domingos a la iglesia, tienes que cumplir 40 días de ayuno, tienes que hacer esto otro y esto otro. Te colocan una serie de requisitos para obtener la salvación cuando sabemos que la salvación no es de nosotros, ni es por mérito, ni es por obra, sino que es totalmente y pertenece a Dios. Y es por Él, y es por gracia, no por nosotros. Ahora, otras personas no logran identificar realmente lo que es la santificación. Y como no logramos identificar realmente lo que es la santificación, no sabemos cómo aplicarla o cómo aplica la santificación en la vida del creyente. Entonces vivimos una vida desordenada, porque no tenemos en cuenta la doctrina de la iglesia, la doctrina de Cristo en nuestro proceso de santificación. Ahora, en estos tiempos, un examen sereno acerca del tema de la doctrina de la santificación es uno de los temas principales del Evangelio, que puede ser de gran provecho para nuestras vidas. ¿En qué sentido? Pásame la siguiente diapositiva, Juan Camilo, por favor, en 3 aspectos importantes. Número 1, consideremos entonces la verdadera naturaleza de la santificación. Número 2, consideremos las señales visibles de la santificación. Y número 3, consideremos en qué coinciden justificación y santificación, en qué se parecen y en qué se diferencian. ¿Cierto? A ver si alcanzamos a verlo hoy.
Veamos entonces lo que es la naturaleza o la verdadera naturaleza de la santificación. Juan Camilo, gracias. Entonces, consideremos cuál es la naturaleza de la santificación. A ver. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla del hombre santificado? Quiere decir que la santificación es la obra espiritual interior que el Señor Jesucristo lleva a cabo en el hombre por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, cuando lo llama a ser un verdadero creyente. Repito, ¿cuál es la naturaleza de la santificación? Es la obra interior, o sea, la obra en nuestra alma, que el Señor lleva a cabo en el hombre por medio del Espíritu Santo cuando nos llama a ser un verdadero creyente. Esto nos demuestra que la naturaleza de la santificación depende única y exclusivamente ¿de quién? De Dios. Y esta llamado o esta naturaleza tiene 4 características que están intrínsecas. Número 1, es decir, el Señor nos limpia de pecados con su propia sangre. También nos separa de su amor natural por el pecado y el mundo. También pone un principio nuevo en nuestro corazón y por último nos hace practicar la piedad en nuestra vida. ¿Todo eso lo hace quién? ¿Será que nosotros por nuestra propia naturaleza podemos limpiar nuestros pecados? ¿Será que por nuestra propia naturaleza nos podemos separar del pecado? ¿Será que por nuestra propia naturaleza podemos regenerar nuestro corazón? ¿O será que por nuestra propia naturaleza nosotros podemos vivir una vida de piedad consagrada a Cristo? Entonces la naturaleza de la santificación es que depende únicamente de Dios. Y su naturaleza es divina. Y es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¿Sí me hago entender entonces? Ahora, el instrumento por el cual el Espíritu Santo hace esto es generalmente la palabra de Dios. ¿Cierto o falso? De allí la importancia, claro, de allí la importancia entonces de cumplir ¿con quién? ¿O con qué? Con los medios de gracia, pero cumplir con la gran comisión que nos fue encomendada a cada uno de nosotros como creyentes. Hermano Giovanni, ¿me le prestas el micrófono, por favor? Juan Camilo, ahí está en la mesa. De este lado está en la mesa acá. Gracias. Quisiera que me aclarara algo. Cuando Pablo se refiere a los que tienen la conciencia cicatrizada, ¿qué pasa? ¿No está operando el Espíritu Santo? ¿No han recibido el Espíritu Santo? Aclárenme esa inquietud. Sí, cuando habla de los que tienen la conciencia cicatrizada. Cauterizada. O cauterizada, perdón. Sí, cauterizada. Para darle el contexto. Ok. Mira. Primero partamos del tema que es cauterizar. Cauterizar es quemar. Quemar. Por ejemplo, tengo una herida, voy a poner un ejemplo un poco brusco, tengo un ojo de pescado, un acceso en el dedo y tengo que ir a donde el médico dice, te tengo que cauterizar. O sea, tengo que quitar eso que te está afectando y quemarte la piel y dejártela bien. Pero cuando el apóstol Pablo utiliza ese término de cauterizar, está hablando de los creyentes, está hablando de los creyentes, no está hablando de creyentes, sino de aquella persona que es consciente de que está cometiendo pecado y aún sabiendo que esto desagrada a Dios, aún sigue practicando el pecado y comienza a cauterizarle la conciencia. Hasta un estado en que la conciencia es totalmente cauterizada, que a él o a esa persona ya no se va a dar cuenta lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero para efecto de aclarar las ideas, es un creyente, pero quisiera que más precisión en este sentido. ¿Esa persona ha recibido el Espíritu Santo? Cuando Pablo se refiere, es decir, en ese texto, es la pregunta. Léeme la cita, Alexander. Vamos, para ver el contexto en que Pablo lo dice. Dice
Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Entonces veamos el contexto en que Pablo lo dice. Pablo está diciendo que en los últimos tiempos vendrán aquellos que tendrán apariencia de ser creyentes, pero que no lo son. Y que por causa de esto tendrán su conciencia cauterizada, es decir, no tendrán conciencia de lo que es bueno y lo que es malo y seguirán enseñando, pero no son creyentes. ¿Por qué no son creyentes? Y esto es claro y objetivo. Porque el Espíritu Santo no puede obrar en la vida de una persona que no se aparte y se consagre para Dios. Es así. A los no creyentes, a los apóstatas, porque la misma palabra dice, apostatarán de la fe, o sea, se apartarán y negarán a Cristo. Y lo decíamos en un principio, creo que usted no había llegado cuando lo decíamos. Decíamos lo siguiente, sin santidad nadie puede ver al Señor. Necesitamos tener la calidad de santos, o ser santificados por Dios, porque quien aprueba o quien no aprueba es Dios. Dios nos aprueba nuestra calidad de santos y es quien nos permite entrar. Y entonces Dios derrama del Espíritu Santo en quienes, los creyentes que hemos sido regenerados, hemos sido justificados y que vamos a entrar en ese proceso de santificación. Una persona que se aparta de estos preceptos, obviamente, no va a tener el Espíritu Santo. Y esto nos lleva a lo que decíamos anteriormente. Si se rompe esa cadena, justificación, regeneración y santificación, no podemos decir que hay un verdadero cristianismo. Obra la terminará para el creyente. Ahora, vendrá una pregunta, pero es que esta persona que fue creyente durante 35 años, voy a poner un ejemplo, fue creyente durante 35 años y ahora a los 2 últimos años ya no se quiere congregar, ya se apartó, nunca ha sido creyente. Ha podido durar 35 años en una iglesia, ha podido ser lo que sea y tener cualquier cargo en la iglesia, pero jamás, el verdadero creyente jamás apostatará de la fe, jamás negará a Cristo, jamás se apartará de Cristo, jamás. Y de hecho tenemos ejemplos en la Biblia de muchos. ¿Judas? Judas andaba con Cristo, hacía todo con Cristo, pero no era de Cristo. De hecho el apóstol Pablo expulsó a Diótrefes, creo que era, de la iglesia y le dijo, y ahora lo entrego a las manos de Satanás. ¿Por qué? Porque jamás dio testimonio que era cristiano, tenía apariencia de piedad, tenía todo, pero negaba a Cristo con sus hechos y con todas las cosas que hacía. Ahora, no estoy diciendo que Pablo tiene la potestad de expulsarlo, no. Es un simbolismo donde él dice que lo entregó a Satanás, o sea, lo saco de la iglesia, de nuestra comunidad. Él verá si se quiere congregar en otro sitio, pero no pertenece a los que Cristo ha escogido, por sus testimonios, no porque Pablo lo dijo. Entonces, retomando, decíamos que habían 4 características. Me cambiaste la diapositiva. Bueno, decíamos que la naturaleza de la santificación es esa. Es una obra del Espíritu Santo, es Cristo actuando por medio del Espíritu Santo en la vida del creyente, que nos lleva a apartarnos y a separarnos para Cristo. Y que tenía 4 características, que nos limpiaba, nos apartaba, nos regeneraba y que nos hacía vivir una vida en piedad. Y decíamos que el instrumento que Dios utiliza para hacer esto es su palabra, es decir, la predicación sana del Evangelio nos va a conducir a esto. Y tenemos un ejemplo en Hechos de los Apóstoles. Recordemos que estaban todos reunidos y estaba el apóstol Pedro hablando acerca de Cristo y predicando a Cristo. Y vemos cómo dice la Biblia que al final fueron muchos los que se añadieron ese día. Estoy parafraseando. ¿Por qué? Porque a través de la predicación de la palabra, Dios abrió el corazón de las personas y llegaron al encuentro con Cristo. Ahora, veamos 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. ¿Quién lo lee, por favor? Si sabemos que el instrumento principal para llevarnos a la santificación es la palabra de Dios, a veces el Señor utiliza también otro tipo de cosas para llevarnos a la santidad. Y una de esas cosas que Dios utiliza es las aflicciones, las pruebas y podríamos decirlo, visitaciones providenciales, que son como la palabra de Dios. 3:1.
Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Exacto. Veamos eso es importante. Para aquellos que no creen en la palabra, sean ganadas por la conducta. Es decir, si bien es cierto que Dios utiliza la palabra de Dios, lo decíamos en un principio, también hay testimonio de nuestra vida que habla acerca de Cristo. Y lo decíamos en la clase anterior y decíamos, yo puedo ser un cristiano, un creyente, pero si una vida totalmente desordenada, los de la calle lo primero que van a decir, yo no quiero ser cristiano para no andar como el hermano. Pero el caso contrario, cuando mostramos la santidad de Dios en nuestras vidas a través de nuestro testimonio, muchos querrán decir, o muchos dirán, wow, yo quiero conocer al Cristo que conoce el hermano porque quiero vivir una vida como la que él vive, consagrada a Dios, una vida apartada y separada para Dios. Y por eso está ese consejo que da el apóstol Pedro, para que aquellos que no conocen de la palabra sean ganados por los testimonios, o los buenos testimonios, sean ganados sin la palabra, es decir, con los hechos, con una vida piadosa. Pero no olvidemos que el sujeto principal de toda esta obra, ¿quién es? Es Cristo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y es a esas personas a las que las Escrituras llama hombres santificados. ¿Me hago entender? El hombre santificado entonces es aquel al que el Espíritu Santo comienza a obrar en su vida para llevarlo a una máxima relación con Dios. Entonces, aquella persona que supone o que presupone que solamente el Señor Jesús vino, vivió, murió y resucitó a fin de proveernos justificación y perdón de pecados, solamente para eso, déjeme decirle que todavía le falta aprender más acerca de la doctrina de Dios. Sí, el Señor vino, vivió, murió, resucitó, nos ofreció justificación, nos ofreció el perdón de pecados, pero también vino para santificarnos. ¿Estamos de acuerdo? Porque recordemos lo que decíamos anteriormente, sin santidad. ¿Y cómo tenemos esa santidad? A ver, ¿porque la compro? ¿Porque se la pido al Señor? No, la obtenemos por los méritos de Cristo en nuestras vidas. No por nosotros, sino porque el mismo Señor actúa en medio de nosotros. Quiero que alguien me lea 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. $1.30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, El cual nos ha sido hecho. ¿está aprendido? Ya, algo así. Tú, antes de pasar ese punto, decías que obviamente nuestra vida obviamente debe mostrar un fruto de santificación. Y J.C. Raleigh tiene un dicho que dice que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero que todo el que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y quién es tu Señor. Así es. Así es. Ustedes, voy a poner un ejemplo ahora que dice dueño y señor. En la antigüedad, en la cultura occidental, en la cultura oriental, perdón, existían unas escuelas orientales, unas escuelas donde se enseñaban ciertas doctrinas filosóficas. Estoy colocando un simple ejemplo como para ilustrar. Y habían diferentes escuelas, y cada escuela enseñaba ciertas formas o ciertos modos de vivir. Y usted por la forma de ver cómo vivía esa persona, usted podría identificar a qué escuela pertenecía. Un ejemplo, ¿no? Tú pertenecías a Mao, tú pertenecías a Luis Chan, tú pertenecías a esto. Por su forma de vivir, identificaban a qué escuela pertenecía. O sea, podías identificar quién era su maestro, filosóficamente hablando.
Lo mismo en la escuela del pensamiento filosófico. Cuando una persona se manifiesta acerca de un tema y expone su razón, tú puedes decir, esta persona es de Kant, esta persona piensa como Marx, esta persona piensa como Engel, y así sucesivamente. De igual forma, nosotros, los creyentes, nos debemos identificar así, para que digan, esta persona pertenece a Cristo porque Cristo es su Señor. Es lo que tú decías ahora, Alexander. Gracias por resaltar ese tema. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, veíamos que es Él, y de este modo, que no solamente la justicia del creyente, sino también la santificación. Hablábamos de justificación y santificación en ese versículo. Entonces vemos que la obra de Cristo no solamente vino para proveer justificación, el Espíritu Santo para traer regeneración, sino también para llevarnos a la santificación. Y es que el proceso de santificación nos debe llevar a nosotros a tener una comunión perfecta con Dios, para que seamos santificados juntamente con Él, para que el día que tengamos que partir de esta tierra y llegar al encuentro con Cristo, verdaderamente ya con nuestras almas, seamos santificados en Él. Es decir, nuestras almas sean santificadas en Él. Pero entonces veamos lo que dice la Biblia. La Biblia dice, por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. Es decir, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. Es decir, el Señor Jesús se dio a sí mismo, nos redimió del pecado, nos redimió de toda iniquidad, pero con un fin de purificarnos, para hacerse un pueblo puro, un pueblo santo, un pueblo que mostrara los verdaderos méritos de Cristo. Es decir, para que cuando el Señor nos vea a nosotros y asome su mirada hacia nosotros, vea una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia que no tenga nada que avergonzarse, porque la santificación de Cristo recae sobre nuestras vidas. ¿El doctor Giovanni va a decir algo? ¿Va a apoyar algo? Acláreme algo en estos tres conceptos que estamos manejando hoy, en justificación, regeneración y santificación, en el aspecto de cómo operarían en cuanto a tiempo. Es decir, un ejemplo, la santificación sería un asunto continuo o gradual, o como diríamos más coloquialmente, poco a poco. Progresivo. Eso, progresivo, más técnico, perfecto. Pero acláreme, tomando este ejemplo de que la santificación sería progresivo, acláreme esto en materia de tiempo a efecto de ser didáctico, porque me parece que tenemos que ahondar mucho en este tema es decir, es fundamental estos conceptos en la vida del cristiano, fundamental, pero necesitamos recabar para que estos conceptos queden lo más claro posible en la vida de uno, y sobre todo pues hacia el futuro como servidores de la iglesia. Entonces, en materia de tiempo, ¿qué diríamos que es si en santificación el tiempo es progresivo? Estaríamos en un tiempo progresivo. En temas de regeneración y justificación, ¿cuál sería el tiempo? No sé si soy claro en la pregunta. Sí le entiendo. Pero tenemos un problema con ese tema. Es que si le digo, entonces le estoy haciendo el trabajo. Y esa no es la idea. es que precisamente por eso les di el tema de investigación. Pero entonces, si les digo, entonces les hago el trabajo. Juan Camilo. Sí. No es que no te quiera contestar, Giovanni, sino que es que precisamente ese es el tema de investigación. Eso es, Lo tengo claro y sé cuál es tu inquietud y sé cuál es tu inquietud. eso hay varios debates, Giovanni. Incluso si uno busca en la historia de la iglesia el Ordo Salutis, en latín, el orden de la salvación, muchas diferentes filosofías, obviamente cristianas, tenían diferentes aspectos. Entonces es algo para tener en cuenta en el momento de hacer la investigación. Claro, disculpa que te interrumpa. Él no está hablando del orden, sino los tiempos. Yo lo entiendo. O sea, ¿cuánto tiempo dura, por decirlo de esa forma, la regeneración? Es instantánea. Yo lo veía Si la justificación es instantánea y si la regeneración es instantánea. Si la regeneración es progresiva, entonces la justificación y lo demás sí es instantáneo. Bueno. Ese es el tema de tarea. Bueno, pero incluso Yo lo entiendo y lo tengo claro.
incluso dentro del Ordo Salutis está cuál viene primero. Entonces yo pensaba que él se hacía referencia ok, a cuál ya. venía primero y cuál venía. Bueno, Sí, es válido también pero el aporte. mi pregunta es, ¿alguna vez el famoso versículo del Levítico 19:2, donde dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios? ¿Alguna vez escuché un pastor haber dicho, podemos reemplazar esa palabra de santidad por Cristo? Entonces, sin Cristo nadie verá a Dios. Y si bien es cierto que nadie verá al Señor sin Cristo, a Dios sin Cristo, algo que yo analizaba era que el texto en sí tampoco quiere decir o tratar de evadir la responsabilidad del hombre de vivir conforme a los parámetros del Señor. Entonces, ¿cómo podríamos manejar eso, que fue un dilema que yo tuve? Creo que el autor en su momento no apelaba de pronto a la justificación, sino más bien como a la responsabilidad del hombre. Pero si bien es cierto, lo que decía el pastor es cierto, o sea, obviamente Cristo es el camino al Padre y sin Cristo nadie verá al Padre. Entonces, no estoy diciendo que lo que está diciendo el pastor es falso, lo creo, pero creo que ese texto, no sé si realmente encaja en tratar de reemplazar a Cristo por la palabra que fue inspirada en ese momento. ¿Sí me explico? ¿Qué Sí. piensa usted? Yo te entiendo, pero recordemos, tenemos que tener en mente algo. Recordemos que el Antiguo Testamento, o todo lo que hacía referente a la salvación en el Antiguo Testamento, era una sombra de lo que iba a devenir. Tengamos eso presente. ¿Qué era una sombra? Era mostrándonos a quién, a Cristo. Ahora, si tú te fijas en el texto que acabaste de leer, quiero que vuélvelo a leer para ilustrarte o ilustrarnos en algo. Quiero que lo leas nuevamente y vamos a ver algo que de pronto lo estamos pasando por alto y no le estamos dando la interpretación correcta. No estoy diciendo que la interpretación correcta sea la que yo le voy a dar, sino que quiero mostrar algo en ese texto. Léelo en voz alta, por favor. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Y no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, hacedlo de tal manera que seáis aceptos. Exacto. ¿Quién está demandando eso? ¿Quién lo está demandando? Lo está demandando el Señor. ¿Y por qué lo está demandando? ¿Por qué lo está demandando? Sí. Porque Él es santo. Exacto. Y mira lo que dice al final. Para cuando presentéis ofrendas de paz, recordemos cuál era el significado o el propósito de la ofrenda de paz. Entrar en reconciliación con Dios. Esa es una ofrenda de paz. Cuando habían dos pueblos que estaban en guerra o se iban para la batalla y había un rey que se veía superado en número por el ejército contrario, este rey lo que hacía era que enviaba una ofrenda de paz al rey contrario para hacer las paces. ¿Hago entender? Es decir, no quiero pelear contigo, hagamos las paces y dejemos nuestras diferencias a un lado. Cuando el Señor ordena eso, está diciéndole al pueblo de Israel, en el contexto en que lo estamos leyendo, lo que está diciendo es, vamos a reconciliar al pueblo conmigo. Ustedes se han apartado porque se han ido en pos de otros dioses, les acabo de dar la ley. Lo que estoy demandando de ustedes es que esa santidad me la dediquen a mí, porque yo soy Jehová su Dios. Y cuando vayan a presentar esas ofrendas para entrar en paz conmigo, miren que esas ofrendas sean aceptadas por mí. ¿En qué sentido? Que se ofrecieran de buen corazón, apartando todo aquello. Ese es el significado de la interpretación de ese texto, que le podemos dar en ese contexto. Es decir, Dios demanda para Él su santidad, demanda toda su atención para Él, porque Él es santo. Y necesita que nosotros entonces seamos santos para poder entrar en esa comunión con Él.
Y ya estamos de tiempo, entonces vamos a terminar acá y continuamos la próxima clase, el próximo viernes, Dios mediante. Oremos.